Muy bien, el tema 23 nos da la posibilidad de entender, de ver, de mostrar la capacidad para testar. En Roma los únicos que tenían en principio capacidad para testar eran los que tenían los tres estatus: status libertatis, status civilitatis y familiae. Por otra parte, además de eso, la ley de las 12 tablas establecía otras incapacidades. Los pródigos no podían hacerlo, los furiosos, sordomudos. Los ciegos de nacimiento eran incapaces para hacer testamento. También las mujeres, a no ser que sean vestales, los hijos tampoco podían testar, pero Roma se fue reinventando. Poco a poco, fue cambiando. Tampoco testaban los que no eran ciudadanos romanos, los extranjeros, los latinos, sobre todo los latinos Julianis, pero había algunos llamados latinos heredes que eran personas que, habiendo sido extranjeros y se asentaron en suelo romano, sí podían testar. No podían testar los alienis juris, pues está sometido a la potestad de un pater familia. Pero Roma decía que se fue reinventando y fue poco a poco cambiando toda esta situación. La regla general de la capacidad es distinta, es decir, la capacidad jurídica para testar es distinta de la capacidad jurídica en general. Porque para testar no se hace distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Porque la capacidad para testar se produce en un solo momento, desde que se tiene 16 años de edad. Y las particularidades de esta capacidad comienzan primero que nada con el nacimiento con vida, la capacidad jurídica, y el problema de la capacidad de ejercicio de obrar comienza a los 18 años cumplidos. Para ser mayor de edad en nuestro sistema se requiere suficiente desarrollo intelectual y experiencia o madurez en la vida. En la capacidad para testar no se hace esa distinción porque está directamente relacionada con las características del testamento, que es un hecho unipersonal y un acto absolutamente personalísimo, donde la persona hace disposición de su propio patrimonio. ¿En qué momento debe existir la capacidad para testar? Roma entendía que de esa capacidad debía durar todo el tiempo o estar presente en todo momento. En la Edad Media esto ya no se tuvo en cuenta y se estableció que los impedimentos para testar debían ser anteriores, porque si se presentaban impedimentos por causas naturales, no por causas provocadas por el mismo sujeto, entonces hasta ese momento el testamento era válido. Nuestro Código Civil en el 120, calificación de la incapacidad, en el capítulo segundo de la capacidad para testar y para recibir el testamento, sección primera de la capacidad para testar, dice, artículo 1120, calificación de la incapacidad. Para calificar la incapacidad de testar, para testar, debería decir, se atiende únicamente al tiempo en que se otorga el testamento. La ley que decide la capacidad para testar, en la doctrina y en las legislaciones modernas, se ha optado por un criterio que sigue nuestro codificador. Está en el Tratado de Bustamante y es ley de república. La ley que rige en el momento toma en cuenta la capacidad para testar, que es la ley del domicilio del testador. Por el contrario, la incapacidad para testar, sabemos que la incapacidad es la falta de idoneidad de una persona natural para dar en testamento. En materia de incapacidad para testar se conoce en la doctrina y en algunas legislaciones dos clases de incapacidades: incapacidades generales e incapacidades especiales. El artículo 1119
habla de incapaces para testar. Están incapacitados para testar. 1. Los menores que no han cumplido la edad de 16 años. 2. Los interdictos. 3. Quienes no se hallen en su sano juicio por cualquier causa al hacer el testamento. 4. Los sordomudos y los mudos que no sepan o no puedan escribir. Cada una de estas incapacidades tendrá algún tipo de reparos, pero básicamente la primera, si no cumples 16 años, definitivamente está derivada de la edad. Cumples, puedes. La segunda, se entiende que esto es la enfermedad mental declarada judicialmente. Y con respecto a la tercera, en ese mismo momento por cualquier causa, dice, por cualquier causa, ya sea una causa temporal o una causa ya continua, van a estar incapacitados de hacer testamento. Ahora el cuarto, los sordomudos y los mudos que no sepan o no puedan escribir. Pero podría haber algún otro momento, alguna otra instrumento en el cual que puedan hacer conocer su voluntad. Un sordomudo y mudo que sí puede escribir, claro que sí. Esos no están afectados. Las incapacidades especiales afectan a ciertos y determinados testamentos en razón de ciertas y determinadas causas. Hay incapacidades que afectan a aquellas personas que en el momento de la celebración son sordas y mudas. En el testamento hológrafo necesita que se haga de puño y letra. Por eso es que las legislaciones dicen que no va a poder otorgar testamento a alguien que no sepa escribir, pero podría de alguna manera reafirmar un testamento bajo otra circunstancia. Muchos se preguntan, ¿los menores emancipados podrán testar? Emanciparse antes de los 16 años, se hace un poco complicado, difícil. Cuando teníamos nosotros la mayoría de edad a los 21, por supuesto que había muchas causas de emancipación. Actualmente no las hay tanto y no parece que sea atendible que un chico menor de 16 años emancipado pueda testar. Pero definitivamente si va a tener capacidad para algunas otras circunstancias, podría tener para testarlo. Los estados incompatibles con la perfecta razón, para ir terminando este breve tema, están en relación a un estado de alienación mental, demencia, locura. Aquí hay una ausencia total de facultad cognitiva, volitiva, intelectiva, por lo cual no puede ser atendible un testamento en ese sentido. Puede haber otros de semi-alienación mental que no implican una destrucción o alteración absoluta de las facultades cognitivas o volitivas, sino solo un debilitamiento. Si va a testar en esas condiciones y el notario ve que es dueño de su razón, no se ve causal para que no teste. Y los estados transitorios de la razón, bueno, pues son aquellos que implican una falta de esa facultad mental o cognitiva o intelectiva o de razonamiento, pero transitoria. Esos tampoco son óbices, ¿no es cierto? Son óbices para que pueda testar en su sano juicio. Bueno, con esto terminamos este tema corto e inmediatamente pasamos al que sigue.